paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Saludo por Sky a nuestros invitados Néstor Rodríguez, historiador, y Efraín Valencia, abogado y político. Esperamos que en algunos minutos esté aquí en el estudio Armando Palau, abogado, y en un ratico estará conectado vía Sky el médico Javier Parga, también con nosotros. A ellos los saludo, les agradezco regalarnos un rato de su tiempo para este conversatorio matutino y entramos en materia. En esta semana falleció Ervin Hoyos, un colombiano que fue secuestrado en 1994, que hijo de una familia que él nació en la zona del macizo colombiano y en su época de niño y de joven, pues trabajaba con su padre en los temas propios del campo y después tuvo que salir con su familia de allí por presiones de toda esta situación de violencia y poco a poco él terminó en diversas actividades hasta cuando fue secuestrado y estando secuestrado, algunos de los otros secuestrados que compartían con él le planteó que qué tristeza que los secuestrados, todo el mundo se olvidaba de los secuestrados, que no se veían sino como noticia, pero que nadie tenía comunicación con ellos, y eso a él le disparó su interés por hacer un programa que cuando fue liberado, él comenzó y que se llamó Voces del Secuestro, un programa que tuvo más de 20 años en la radio y que básicamente lo dedicó a conectar a familiares de secuestrados con secuestrados. Los ponía a hablar a sus mujeres, a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, con los secuestrados, o leía cartas que mandaban los secuestrados a sus familias. El programa de alguna manera ganó audiencia. Este señor, mientras tanto, se dedicó a ser periodista de guerra. Él estuvo en Irak y después estuvo en todos los conflictos bélicos de los últimos 25 años, 30 años, desde Yugoslavia, Serbia, Siria, Afganistán, etcétera. Era también aviador civil, y dice él que en el gobierno de decía él, que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ni siquiera Álvaro Uribe Vélez los atendió, porque él estuvo 8 años de los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez pidiéndole audiencia en nombre de los secuestrados y sus familiares al gobierno, y el gobierno no lo atendió ni a él ni a las personas vinculadas a secuestrados
que en ese momento representaba. Siguió el proceso y dice también que cuando comenzó el proceso de paz, él lo tomó con mucho interés, pero después, cuando encontró que él no ganó y que no se hicieron los cambios que se pedían, digamos lo que se desencantó y se radicalizó. Y es de esta última fase, la fase, entre comillas, posconflicto, de donde más se oye hablar de Ervin Hoyos y donde más notoriedad pública tuvo su posición, llamémoslo, política. Ahora resulta que él, víctima del COVID, pues ha fallecido, y esto ha generado que, como en todo caso, cuando una persona fallece, hay muchas opiniones sobre la persona fallecida, si lo que hizo lo hizo bien, si no lo hizo bien, etcétera. Pero lo cierto es que es un escenario más, una muestra más del estado de polarización que vivimos como colombianos y que ha hecho enfrentamientos incluso en redes sociales muy fuertes en torno a si era o no válida la posición de Ervin Hoyos, si estaba ayudando o no a la paz, si está ayudando o no a la guerra, si estaba del lado del gobierno y de los criminales de Estado, o si estaba del lado de los guerrilleros o de los secuestradores, etcétera. Y esto se ha vuelto un mare magnum. Este es el primer tema que quiero poner. Lamentablemente yo quise invitar a una psicóloga o psicólogo, pero a última hora no se pudo, porque quiero ponerle el componente de sensibilidad humana a este tema, no solo el componente ideológico. ¿Qué significó? ¿Qué conocemos de él? ¿Hasta dónde tenemos derecho a hacer juicios de valor sobre una persona que ya no tiene posibilidades de defenderse? Ahora en el curso del programa voy a intentar hacer 2 llamadas a 2 personas que lo conocieron de cerca y que tienen su propia posición sobre el tema. Entonces comienzo con Néstor Rodríguez. Usted, Néstor, en su condición de historiador, porque alguien, creo que Armando Palau, que está por llegar, decía en algún chat en el que participamos que si fuera cierto que de los muertos no se podía hablar, entonces no se podía hablar ni de Bolívar, ni de Buda, ni de Gandhi, ni de Nelson Mandela, ni de ninguno de los muertos que unos llaman buenos, otros llaman malos, pero en todo caso personas fallecidas. Usted como historiador, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, yo pienso, cuando vi la muerte de Ervin Hoyos, pues cuando nos dimos cuenta, a mí lo que se me vino a la cabeza fue como la palabra coherencia. Si bien lo que decías ahorita, pues esto contribuye más a la polarización del país, pero yo me acuerdo escuchar Voces del Secuestro cuando estaba adolescente. Me acuerdo cuando yo escuchaba a La Luciérnaga, que también le mandaban mensajes a los secuestrados, y ya pues más en la noche, porque era más tarde, Voces del Secuestro. Y me acuerdo mucho como esa sensación de impotencia, de tristeza, de ver de escuchar a toda esta gente pues compungidos por esta tragedia tan terrible del secuestro. Yo creo que fue muy importante el aporte que este periodista hace, aunque viéndolo en retrospectiva, da vergüenza que en un país tengan que existir este tipo de programas. En un país normal no existe un programa como estos, en donde el único medio de comunicación de los secuestrados con sus familias y viceversa tiene que ser por medio de la radio. Yo pienso, por ejemplo, un aporte muy significativo es, por ejemplo, el mensaje que los secuestrados mandan después de la muerte de Ervin Hoyos. Veía en la prensa, no vi la transmisión de Ingrid Betancourt y su familia con la familia de Ervin Hoyos,
pero es por eso es que yo digo que la coherencia es como el mensaje principal de este hombre, que si bien su postura fue de alguna manera radical en el último tiempo, pero yo pienso que tiene una coherencia con lo que él hizo durante casi 2 décadas, acompañando pues a los secuestrados y a los familiares. Insisto en que en un país normal esto no tiene por qué ser. En un país normal no tiene que uno tener un legado por tener un programa de voces para los secuestrados, y mucho menos en un país normal tiene que salir como esta polarización después de la muerte de una persona, pues por esto, y mucho más una muerte como la que él tiene por los más de 50.000 muertes de COVID pues, que tenemos en Colombia. Gracias, Néstor. Efraín, ¿cuál es su primera apreciación sobre el tema? José Alberto, un saludo a un saludo a toda la audiencia. Ervin Hoyos es un patriota, es como la palabra que a mí me llega, que defina o que la gente pueda dimensionar la importancia de Ervin Hoyos para la realidad nacional. Le dio voz, le dio sentido, le dio percepción a la ciudadanía de una realidad que podría haber pasado más tiempo en silencio. Mucha falta nos hace ahora esa voz que visualice que este país no está en paz, ¿no? Por el lado de las acciones guerrilleras. Mucha falta nos hace esa voz que hable de manera directa de los secuestrados, que tenga legitimidad para hablar de secuestrados, porque ve uno como con sorpresa ahora mucho político, mucho periodista, mucho director de ONG que posan de representar unas víctimas, pero nunca hablan a nombre de las víctimas de las guerrillas del ELN y de las FARC, que ese era el papel que hacía Ervin Hoyos. Visualizaba toda esta realidad que hoy en el discurso de la realidad nacional está invisibilizado, porque aún hoy, después de varios años de firmado el proceso de paz, siguen habiendo secuestros, siguen habiendo asesinatos por parte de las FARC, sea desmovilizados, ¿cómo llama esto? Sean disidencias y grupos del ELN. Parece que nos han querido someter a la sociedad colombiana a desaparecer una realidad para no afectarle políticamente el camino a algunas personas. Pero esa fue la labor de Ervin Hoyos. La realidad desbordó su programa. Si el programa fue exitoso es porque trágicamente la realidad colombiana tenía mucho material para ofrecer, teníamos muchos secuestrados, y si bien un programa de radio, como lo decía el panelista anterior, historiador, pues es curioso que un programa tenga que hacerse famoso por la ignominia del secuestro, pero afortunadamente tuvimos el programa para no solo comunicar a las familias separadas tras este agobio y tras esta tortura que ejerce el secuestro, sino que también todos los colombianos podíamos tener criterio para saber cuál es el camino hacia la paz. Cuando uno dimensiona la realidad de las cosas, uno puede tener criterio o para una negociación o para reportar o recrudecer la guerra, pues para no darle privilegios a la guerrilla. Cualquiera de las posiciones que uno tomara era válida, pero sin duda un elemento para tomar buenas decisiones era el programa de Voces del Secuestro, donde Efraín, entendía Efraín, lo que estaba haciendo la guerra. Sí, gracias, Efraín. Permíteme que es que tengo en el teléfono a Ángela Giraldo. Ángela Giraldo es una de las víctimas de toda esta situación de conflicto que ha vivido Colombia. Su hermano fue secuestrado por las FARC y ella, pues obviamente como muchas de las familiares de secuestrados, tuvo que ver con Voces del Secuestro. Ahora que ha muerto el señor Ervin Hoyos y que se han polarizado opiniones de uno y otro lado, es bueno que las personas que de alguna manera se nutrieron o se alimentaron de la comunicación que este programa y este periodista hizo con los secuestrados y con sus familiares, nos des de viva voz su propia opinión. Ángela, agradeciéndote que aceptes nuestra llamada. Ella está en Holanda en este momento.
danos tu relación, Albert, Sí. pues muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente Ervin Hoyos para nosotros fue demasiado valioso. El programa Las Voces del Secuestro, que se emitía los sábados a medianoche hasta el domingo al amanecer, para nosotros era la única medio de comunicación con mi hermano Francisco, que estaba ya en las selvas, que no sabíamos en qué condiciones estaba, cómo estaba. Nosotros recibimos 7 pruebas de sobrevivencia de Francisco, y en todas las pruebas nos decía que la única manera de él mantenerse con vida era escuchar los programas y los mensajes que nosotros le enviábamos. Así que esa fue la expresión de él. Sus mensajes me mantienen vivo y me dan la fortaleza que necesito para seguir resistiendo el secuestro. Así que el agradecimiento a Ervin Hoyos es infinito. Ángela, ahora que ha fallecido el periodista Ervin Hoyos, algunos sectores de opinión del país dicen, bueno, pues es que Ervin Hoyos era un enemigo de la paz, era un enemigo de los acuerdos con las extintas FARC y era una persona afecta, llamémoslo, al régimen que sigue prolongando esta guerra. ¿Usted qué le dice a aquellos sectores de opinión que tienen esa posición? Pues yo pienso que una de las cosas que ha incentivado el conflicto armado en Colombia es justamente posiciones radicales. Yo creo que cada cual tiene derecho a expresarse y eso no tiene por qué generar violencia. No todos tenemos que pensar igual. Colombia es un país multicultural y es un país muy diverso. Así que no vamos a estar siempre pensando lo mismo, pero lo que va a generar paz en Colombia es aceptar que hay personas que tienen derecho a opinar distinto. Ervin Hoyos, luego que sale, pues tuvo una posición radical frente al acuerdo de paz. No obstante, en la época que el programa Las Voces del Secuestro estuvo al aire, para nosotros tuvo un inmenso valor. Así que mi llamado a las personas que critican la posición que tuvo Ervin Hoyos frente al acuerdo de paz es decirles que tiene que haber tolerancia en Colombia y tenemos que aprender a convivir y aceptar distintas opiniones. No todo el mundo tiene por qué pensar igual y estar a favor del acuerdo de paz. No obstante, eso no tiene por qué generar conflicto ni tiene que llamar a que siga habiendo violencia en Colombia. Ese es mi llamado. Una última pregunta, Ángela. Ahora que la JEP ha, por una parte, el 13 de febrero anterior, imputado cargos a los dirigentes de las extintas FARC sobre el delito del secuestro, y ahora que hace una semana determinó que no eran 2.300 sino 6.402 los falsos positivos entre el periodo 2002 y 2008, ¿usted qué posición tiene frente al papel que la JEP puede cumplir hoy y en el futuro para aclimatar la paz del país? Para mí, el papel de la JEP es vital en la construcción de paz en Colombia. La JEP tiene que ser coherente con las imputaciones de cargos que ha hecho tanto a los que han cometido, a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra de la FARC, como a los máximos responsables por los crímenes en los falsos positivos. Sus sanciones tienen que ser ejemplarizantes para todos. Tiene que haber igualdad. Se tiene que medir con la misma regla a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de la extrema derecha, a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de la extrema izquierda. Todos tienen que ser censurados con el mismo calidad de sanciones severas, ajustarse a los estándares internacionales, Alberto. Y en esto quiero hacer énfasis. Por un lado, la FARC
públicamente. Estos 8 máximos responsables a quienes la JEP les imputó cargos aceptaron públicamente sus delitos y haber cometido esos crímenes, y por otro lado, internamente la JEP acaba de darles una prórroga. Así que yo mi llamado lo hago para que la JEP actúe en coherencia y se ciña a los estándares internacionales, porque esta sensación de injusticia es la que hace que algunos que se creen con derecho a tomar la justicia por sus manos estén matando a los desmovilizados que están indefensos en los territorios. Los 8 imputados por cargos de crímenes de lesa humanidad de la FARC están en Bogotá con escoltas, pero estas otras personas que están siendo asesinadas en los territorios están desprotegidas. Así que la JEP tiene un valor importantísimo en la construcción de paz. Tiene que ser severa para un lado y para el otro. Muchas gracias, Ángela, por estas importantes declaraciones que nos ha brindado y esperamos volverte a tener en un próximo programa. Que estés muy bien. Un abrazo fuerte, Alberto, y para todos los oyentes. Muy bien, continuamos con nuestros panelistas invitados. Creo que ya tenemos a Javier Parga en el estudio, en Sky. Si es así, Javier, estamos hablando sobre la polarización de opiniones que se han generado en torno a la muerte del señor Ervin Hoyos y particularmente sobre lo que significaba él, su papel para defender o no el proceso de paz, para atacarlo o no, para defender el régimen vigente o en todo caso para convertirse en un palo en la rueda, según algunos sectores de opinión. Y hay sectores como Ángela Giraldo, que es hermana de uno de los diputados que fue secuestrado y asesinado por las FARC, que dicen que, por el contrario, voces del secuestro y el papel de Ervin Hoyos fue quizás el único hilo conductor que tuvieron para tener comunicación con sus seres queridos. Y eso no lo dice solo Ángela, lo dicen muchos familiares de secuestrados y además el propio Ervin Hoyos en alguna declaración o algunas declaraciones que hizo cuando salió de Caracol en el año 2017, si no estoy mal, o 16, fue que ni siquiera Álvaro Uribe Vélez lo atendió a él y al grupo de familiares de secuestrados que estaban en torno a su programa pidiéndole al gobierno de Álvaro Uribe Vélez acuerdos humanitarios para recuperar con vida a sus seres queridos. Usted es un atento observador de la realidad del país. Denos su impresión sobre el significado del papel que jugó Ervin Hoyos y el significado que tiene que hoy se polarice la opinión en torno a su papel después de fallecido. Muy buenos días, José Alberto, y a toda la teleaudiencia de Canal 2, a Ángela, a Efraín, a todos los que me acompañan en este panel. ¿Me está oyendo? Sí. ¿Aló? Continúa, te oímos. Creo yo, José Alberto, y gracias por darme la oportunidad de expresar esta opinión que pues ha sido muy comentada últimamente, y es el tema del periodista Ervin Hoyos. A mí me parece que el papel de un periodista en esta situación de conflicto armado que vivimos durante tanto tiempo en Colombia es un papel difícil. Difícil porque guardar la objetividad no es fácil como periodista, y comunicar a veces lo que está pasando a veces incomoda a unos, sobre todo cuando un país está tan polarizado como venimos hace tiempo en esta patria querida, y es que a veces uno cree que cuando se pone del lado de las víctimas o de los secuestrados, está en contra entonces de las organizaciones que quieren un cambio en este país. Y eso no es así. A mí me parece que Ervin Hoyos, bien era un periodista que tenía digamos, esa actitud positiva de oír las voces de los familiares de los secuestrados, y ya lo ha dicho Ángela, a veces era la única comunicación que se tenía por parte de los secuestrados con sus familiares.
pues también era entendible que él utilizara ese canal para criticar a la guerrilla y para criticar a aquellos actores armados que por cualquier motivo se habían alzado en armas, y eso llevaba a que, pues obviamente, sectores que de alguna forma quieren un cambio en este país resultara como criticándolos o como despreciándolos, y eso era lo que creo yo que llevaba a que Ervin Hoyos tuviera en un sector de la población muy mala imagen, y obviamente también pareciera como si estuviera en contra del proceso de paz. Creo que guardar la objetividad y guardar el equilibrio informativo es bien difícil. Usted lo ha visto muchas veces, José Alberto, que a veces informando sobre alguien, sobre algo, sobre una situación difícil, pareciera que uno se estuviera poniendo a favor de ellos y los otros lo ven mal, y entonces se convierte uno como en un enemigo. Creo que lo que hay que acabar en Colombia es no solo el tema del conflicto armado y luchar por una paz para todos, sino acabar con esta polarización, y creo que eso es lo que nos ha llevado a la situación que hoy en día tenemos con el caso particular del periodista Ervin Hoyos. Sí, gracias, Javier. Tenemos aquí en la línea a Sigifredo López. Sigifredo López fue uno de los 12 diputados secuestrados por las FARC y el único sobreviviente de este atroz acontecimiento que vivió Colombia en la primera década del siglo XX. Le preguntamos a Sigifredo, a propósito del fallecimiento reciente del periodista Ervin Hoyos, quien se hizo conocer del país por su programa Voces del Secuestro, se han polarizado muchas opiniones, unos diciendo que era un enemigo de la paz y que estaba afecto al régimen vigente, y otros planteando que, por el contrario, como muchos de ustedes, él fue el hilo conductor. Acabamos de hablar con Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, uno de sus compañeros en la Asamblea Departamental. Ella ya nos dio su opinión. Queremos oírlo a usted, que ha tenido una posición muy concreta frente al papel que jugó el periodista Ervin Hoyos en esta situación de conflicto colombiano. Tiene usted la palabra, Sigifredo. Muy buenos días, Alberto, a ti, a toda tu audiencia y a quienes han participado en el programa. Pues más allá de que Ervin fue mi amigo y tengo una cercanía personal con su familia, tengo que expresar lo primero, que tal como un verdadero demócrata no puede odiar a sus contradictores, todo lo contrario, debería amarlos, porque ese ejercicio dialéctico de la contradicción es la que permite que los argumentos crezcan, que mejoren y la democracia se depure día a día. Lo segundo, en toda democracia hay posiciones encontradas, y algunos han llamado de izquierda o de derecha, y algunas otras de extremos, porque simplemente defienden el destino de una nación con argumentos o caminos diferentes. Y no por eso dejan de ser demócratas, y no por eso son fascistas, y no por eso son malas personas, y no por eso están equivocados. No, de alguna manera todas esas posiciones han hecho que las naciones crezcan y que la democracia se consolide. Entonces, dentro de ese contexto, hay que decir que Ervin fue un gran demócrata, un defensor de la libertad, siempre estuvo exigiendo la libertad de los secuestrados, siempre se opuso a que a la dignidad del ser humano se le faltara, y un hombre que respete esos principios, pues indudablemente es un gran demócrata, y que lo haga públicamente y que lo exija con vehemencia, con caravanas, invitando a las protestas ciudadanas, pues eso es un ejercicio de la democracia que hay que valorar. Segundo, pues uno no siempre está de acuerdo con los amigos, y no por eso pues deben considerarse sus enemigos. Por ejemplo, cuando el plebiscito por la paz, yo estuve en favor del plebiscito, yo salía el sí, yo continué hablando de perdón y de reconciliación,
Erwin decía que ese acuerdo estaba mal hecho, que tenía fallas que eran inaceptables, y él estuvo en favor del no. Y es más, él no ganó. Eso significa que la mayoría de los colombianos querían la paz, pero no querían el acuerdo en ese momento. Y así sucesivamente hubo posiciones políticas e ideológicas en las que no coincidimos, pero para mí Erwin siempre ha sido un gran demócrata, un gran defensor de la libertad, de la paz, de la reconciliación nacional. Era un hombre que vivía sin odios, simplemente defendía sus argumentos con fortaleza, y así lo hacía a través de sus programas radiales. Y en lo personal, pues solamente tengo gratitud por todo lo que hizo en favor de los secuestrados. Tengo gratitud y tuve el honor de ser su amigo, de frecuentar su amistad. Cada que iba a Bogotá nos reuníamos alrededor de un café o de algo, y siempre conversábamos y hablábamos sobre los temas nacionales y sobre todas esas reflexiones que se hacen con los amigos. Así no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas. Sigfredo, tenemos información de que cuando ustedes estaban secuestrados en el periodo 2002-2008, Erwin Hoyos lideraba muchas, ¿cómo se llaman?, mecanismos de presión e intentos de que el gobierno de Álvaro Uribe atendiera a los familiares de ustedes y de muchos otros secuestrados en Colombia, cosa que nunca hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y eso le generó incluso al propio Erwin Hoyos dificultades con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso es así? Usted, después de que ya lo liberaron, pudo confirmar que efectivamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no era afecto al papel que cumplía Erwin Hoyos, y que por esas cosas de la historia, en esta etapa final, terminaron coincidentes en sus posiciones frente al proceso de paz, pero no estuvieron de acuerdo cuando él defendía el derecho de ustedes a ser liberados? Eso es completamente cierto. Erwin era un defensor del acuerdo humanitario, y el presidente Uribe no quiso hacer nunca el acuerdo humanitario. Él consideraba que a los civiles había que sacarlos del conflicto porque habían quedado injustamente atrapados en él, y que había que sacar a los civiles del conflicto y continuar dándoles en la posición firme contra las FARC. Y en eso nunca estuve de acuerdo con el presidente Uribe. Posteriormente, con el plebiscito, él siempre consideró que las FARC iban a hacer conejo a la paz, que las FARC iban a faltar a la verdad, que las FARC no iban a cumplir, que las FARC estaban pues llenas de dinero, y que los acuerdos de La Habana, pues, todo eso permitió un gigantesco lavado de activos, como efectivamente ha ocurrido, y mucha gente lo afirma, y con razón muchos. Entonces, no podemos desdeñar las posiciones de Erwin porque en esta etapa final haya coincidido con el presidente Uribe. Es más, en muchas ocasiones, yo que he tenido 1000 diferencias con el presidente Uribe, en muchas ocasiones debo decir que no siempre está equivocado. Es decir, uno no puede, porque no sea uribista, no reconocerle al presidente Uribe muchas cosas. Entonces, en este momento, por ejemplo, es indudable que las FARC están faltando a los acuerdos. En este momento las FARC, tenemos que decir que está faltando a la verdad, y la verdad es la única exigencia que hemos hecho a algunas víctimas para estar de acuerdo con el proceso. Esto lo he dicho en la JET, yo he sido un crítico estoy exigiendo a las FARC verdad como única mecanismo de reparación a las víctimas, y sin embargo están faltando con ello. Y estoy diciendo que si siguen faltando a esto, deben ser excluidos de la JET, pasar a justicia ordinaria, y en caso de que sigan incumpliendo, por ejemplo en el tema del reclutamiento de menores, no han cumplido con nada, quieren pasar de agache, y ahí en esos casos la justicia penal internacional tiene que intervenir, y eso no me hace enemigo de la paz y de la reconciliación. Lo que ocurre es que en este país tan polarizado, ya la gente es enemiga porque sí y amiga porque sí. Entonces mi corazón siempre estaba a la izquierda, pues yo no soy amigo de las FARC, mucho menos porque sí.
Mi corazón ha estado a la izquierda, pero yo no soy enemigo del presidente Uribe porque sí. No, dentro de esta democracia he aprendido a respetar, independientemente de las posiciones ideológicas o afectivas que uno pueda tener. Entonces, muchas veces los amigos son de izquierda o de derecha y simplemente son amigos. Y esas cosas son diferentes son diferentes y forman parte del ejercicio democrático, el respetar posiciones y el poder seguir uno amando y queriendo a quien piensa diferente. Muchas gracias, Sigifredo, por sus minutos, por estas declaraciones tan interesantes, y desde ya lo comprometo para que el próximo miércoles acepte también la invitación a mi programa, porque vamos a tener a la periodista francesa que publicó el libro sobre el Cabo Mora y nos parece muy importante su opinión sobre el tema falsos positivos. Muchas gracias de nuevo. Continuamos. Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo. Igual. Continuamos entonces. Aquí tenemos a Armando Palau, que hoy le dio por venirse en T23 del mío, y como siempre el mío llega tarde. Entonces él también nos llegó tarde al estudio. Bueno. Armando, estamos hablando con Néstor Rodríguez, historiador, Efraín Valencia, político y abogado, Javier Parga, médico que conocemos, y ahora entrevistamos a Ángela Giraldo y a Sigifredo López sobre la polarización de opiniones que se han dado en torno al papel que jugó Ervin Hoyos a propósito de su fallecimiento, y que ha generado ronchas en muchos sectores donde, como decía Sigifredo, porque es blanco o porque es negro, nos definimos y nos radicalizamos. Y quiero comenzar por pedirle a usted, Néstor Rodríguez en su primera intervención dijo que lo que era verdaderamente anormal era que en un país democrático como Colombia tuviera que existir un programa como Voces del Secuestro, y que además se hubiera vuelto tan importante para una gran parte del país, de familias colombianas. ¿Su opinión? Bueno, la verdad sea, mi querido Alberto, pues en primero agradecerte por la invitación y un saludo fraterno a toda la teleaudiencia. Pues hombre, es que esto de la libertad de opinión es una cosa muy compleja. Y yo puedo decirlo que es muy complejo, Alberto, porque en la época en la que se estaban haciendo las gestiones para la liberación de Sigifredo Restrepo, yo hice de Sigifredo López, yo andaba con la Negra Piedad Córdoba. Yo hacía parte del comité político que acompañaba a la Negra Piedad, y en muchas oportunidades pues tuvimos la ocasión de acompañar todas las gestiones que se hicieron. Es decir, en la práctica asumimos, dijéramos, un alto costo personal por andar en esas gestiones, porque pues la gente no entendía cuál era la importantísima labor que Piedad Córdoba hacía, y por supuesto que todos los que estábamos ahí pues teníamos una doble condición. Primero, dentro de los copartidarios, yo era un militante de la izquierda liberal, nos veían como guerrilleros. Y aquellos sectores en ese entonces teníamos la oportunidad de participar en Marcha Patriótica, ahí nos veían como los manzanillos, es decir, palo porque bogas y palo porque no bogas. Pero yo quiero referirme puntualmente a la polémica que genera cuando un personaje fallece. Y entonces, a propósito del famoso grupo de chat que tú tienes, pues la gente se vuelve muy susceptible cuando de pronto tiene una deuda de gratitud con alguna persona, ¿cierto? Y obviamente que lo más importante cuando uno está generando una opinión hacia algo, o hacia alguien mejor, es ver que esa persona mantiene siempre el mismo talante, la misma línea. Es decir, pues claro que uno tiene que corregir los errores, uno tiene que reconocer las equivocaciones que en algún momento tiene, pero es mucho más loable cuando la persona tiene una opinión consolidada y se caracteriza toda su vida por mantener una misma opinión. Es decir, voy a ser el referente. El cambio que tuvo, sin hacer ninguna defensa de Carlos Holmes Trujillo, nosotros cuestionamos finalmente toda su actitud en el Ministerio de Defensa, su actitud como canciller, sus cerradas a nuestra manera de ver posiciones. Y entonces, pues las personas tenemos derecho de expresar nuestra libertad de opinión, y cuando una persona hace un trabajo loable,
cuestiona a un gobierno, a una política como fue la de Álvaro Uribe, y después de la noche a la mañana empieza, dijéramos, a tener afinidad, pues ello genera, por supuesto, una explosión de opiniones, porque finalmente la última imagen es la que cuenta, es la que vale. Y de tal suerte que nosotros tenemos que decir que hay que mantener posturas claras y hay que caracterizarse. Mire, una de las grandes personas que por ese cambio de postura ha tenido una especie de desprestigio internacional ha sido el escritor Vargas Llosa. Todo el mundo dice que Vargas Llosa era un pensador de izquierda y de la noche a la mañana demostró realmente sus anhelos con ser un hombre de derecha. Entonces, en esto de la libertad de opinión, pues hay que ser tolerantes. Yo entiendo, pues, que Sigifredo lo ha manifestado en cuanto a su deuda de gratitud, en cuanto a su amistad, pero eso no quiere decir que no podamos someter a la lupa de la opinión pública las diferencias que tengamos con este personaje recién fallecido. Muy bien. Néstor Rodríguez, de nuevo tu turno. Después de oír a Ángela Giraldo, a Sigifredo, a Javier, a Efraín y ahora a Armando, ¿cuál es como tu síntesis desde tu mirada de historiador frente a personajes que han de alguna forma incidido en la historia remota o reciente de nuestro país? No, concuerdo con lo que dice Armando, que es lo que también decía en mi inicial intervención sobre la coherencia. Y yo pienso que también con lo que decía Sigifredo, que ya es no necesario sino imperativo trasladar la forma del debate nacional a simple y llanamente escucharse. Yo pienso que en la postura política, por ejemplo, de Ervin Hoyos, yo no estoy de acuerdo. Yo también, como decía Sigifredo, tengo un corazón de izquierda, pero por eso no quiere decir que uno quiera las FARC. Tengo muy presente, por ejemplo, el cinismo de Raúl Reyes cuando este pequeñito enfermo pedía para que le liberaran a su papá, que era militar, y este hombre con ese cinismo tan impresionante salía pues con unas respuestas terribles, inhumanas. Recuerdo, por ejemplo, que si bien uno condena los gulags soviéticos o los campos de concentración del nazismo, aquí habían campos de concentración en la selva colombiana, que es una vaina atroz. Por eso insisto en que el debate tiene que empezar a ser es a cómo construir un país medianamente normal. Un país en donde estas cosas no se normalicen, donde no se normalice que el diálogo tenga que ser siempre tan agresivo, de que el que piensa diferente tiene que ser o callado o censurado o eliminado en su defecto. Entonces, es muy importante, yo pienso que una muerte como esta es una pérdida muy importante, porque si bien uno no está de acuerdo con esas posturas son muy importantes para alimentar el debate. Y además, una postura como esta que fue totalmente coherente. Porque Ervin Hoyos no solamente era un periodista, sino que también era un activista, porque lo vivió en carne propia y además porque voluntariamente decidió cargar la cruz de esta pobre gente desamparada por todo el mundo, porque es que los secuestrados, cuántas tragedias no vivieron en una sola, desamparados por el gobierno, desamparados por el propio Estado, heridos por estos grupos demenciales que hacían estas formas de presión política y además la mayoría presión económica. Entonces, una voz que se calle como la de este hombre es una gran pérdida,
por más de que en la mayoría de sus posturas uno no esté de acuerdo. Pero es que el debate nacional tiene que irse allá, es a escuchar la postura diferente y cómo esas posturas diferentes pueden lograr unos mínimos acuerdos en lo fundamental, como decía Álvaro Gómez, que es lo que se necesita en Colombia, para empezar a darse cuenta que la forma en que nosotros vivimos no es normal. La forma en que Colombia está y en que sigue no es normal. Que esto es posible un cambio a partir de la escucha y el diálogo de estas posturas diferentes. Alberto. Muy interesante su apreciación, Néstor. Efraín, te toca el turno. Efraín, micrófono. Hola. Efraín. Hola. Hola. Bueno, mientras llegamos con Efraín, seguimos con Javier Parga. Javier. José Alberto, he seguido atentamente lo que ha dicho Néstor y Sigifredo, Ángela, y yo creo que me ubico en aquella posición de ver que es que toda guerra es inhumana. Y el problema es que estamos en una guerra y cuando uno toma partido en una guerra a favor o en contra de un bando, se vuelve enemigo del otro bando. Y ese es el problema fundamental de nosotros, que no podemos conservar un equilibrio ni en la información ni en el análisis, y no podemos dedicarnos a los grandes problemas fundamentales del país porque nos arropa la guerra. Entonces tenemos que estar hablando de cosas que nos ha envuelto la guerra, como esto, el tema de los secuestrados. Continúa, Javier. Inhumano, aló. Sí, continúa. Ese elemento inhumano que es el secuestro y que es condenable por todo el mundo, pues resulta que lo hace un bando que está en guerra en este país. Y ponerse de eso, a veces es ponerse en contra de esos principios que ese grupo con que no compartimos la guerra ni la inhumanidad con que trató a las personas en sus regiones, en las zonas donde controlaban. Parece que también fuera a ponerse uno en contra de los principios, eso sí, unos principios loables como son los de la justicia social y de la equidad en una patria, en una sociedad. Creo que es allí donde está el problema de interpretar lo que Ervin Hoyos hacía. Y es que en un país en guerra, un periodista que informa sobre la inhumanidad de un acto que es el secuestro, pues obviamente es como si estuviera en contra de esa organización que hace esos actos. Creo que es allí lo que debemos pasar la página. Ya lo decía Sigifredo, creo que tenemos que respetar todas las opiniones porque eso es la democracia. La democracia se hace con elementos contrarios en opinión, porque es allí donde se construye, en la diferencia es que se construye lo mejor a futuro. Aunque yo estoy en contra de lo que últimamente hacía Ervin Hoyos, que era ya tomar una posición política de derecha para que este país no caiga. No puedo decir que estoy de acuerdo con que todo aquel que critique a Ervin Hoyos lo que hacía con el tema, con el programa de los secuestrados, entonces era indebido en una democracia. No, a mí me parece que eso está bien en una democracia. Opinar está bien en una democracia y eso hacía Ervin Hoyos. Lo que pasa es que en este país tan polarizado y con elementos políticos de fondo tan encontrados en medio de la guerra, parece que ninguno pudiera entonces guardar el equilibrio democrático, pero lo necesitamos. Y mi llamado a futuro, si es que pasemos la página, porque si nos quedamos en el remolino de buscarle a todos sus pecados, todos, yo creo que allí no se salva nadie, los de derecha, los de izquierda, los del centro,
todos hemos cometido pecados en este país, que lo que necesitamos es precisamente una reconciliación a futuro para que este país pueda salir adelante sin esa carga tan pesada de un pasado que nos arrastra y que si nos quedamos allí nunca vamos a poder salir de eso. Creo que este caso que nos ha pasado con Ervin Hoyos es muy representativo de eso que analizamos, pero que a la vez debe ser el elemento de juicio actual para pasar la página y volcarnos a lo que necesita este país para que logremos de verdad la paz estable y duradera y además una paz con justicia social y equidad, que es lo que nos va a llevar a un futuro próspero en nuestra patria. Gracias Javier. Efraín, ¿estás de nuevo? Sí, de nuevo aquí ya con el micrófono activo. Perfecto. Pues yo creo que cambiar de opinión es propio de la gente grande. No se supone tampoco que esté uno cambiando de opinión todos los días, pero sí permitirse una licencia para reflexionar con experiencia, para reflexionar con nuevos hechos, para reflexionar ante nuevas circunstancias, es propio de los grandes. Ahora, si usted se va a otras áreas, digamos, ya me molesta un área humanista, todo lo que tiene que ver con el secuestro, si usted va a otras áreas del conocimiento, como el derecho, como la física, áreas del conocimiento, pues se encuentra que gente grande como Kelsen, al final de sus días, reconoció que su teoría del positivismo jurídico no era viable. Lo que pasa es que la gente se queda con lo que le interesa por fines académicos sobre lo que es el positivismo jurídico, que mucho de ese debate deberíamos tener presente ahora en Colombia, sobre si nos ceñimos tanto a las normas o más a un derecho de tradición. Pero bueno, si usted va a la física, el mismo Einstein le tocó cambiar sus posturas frente a lo que es la física cuántica. Le tocó aceptar que habían situaciones no predecibles, según su teoría de la relatividad. Y en cada área del conocimiento la gente, incluso al final de sus días, como le citaba Kelsen y el propio Einstein, le tocó reconocer que mucho de lo que creyó no era. Y no es de juzgarlos, es justamente la gente grande la que es capaz de reconocer que en algún momento de su vida con convicción defendió una idea y que la vida le enseñó posteriormente que por allí no era. Ahora, yo me identifico, sí me identifico porque las ideas no mueren, con las posturas de Ervin Hoyos hacia el final de sus días, los últimos años. Yo, cuando comenzó el proceso de paz, José Alberto, le quise dar una oportunidad al proceso de paz, porque consideré que podían llegarse a buenos acuerdos, pero cuando usted revisa lo que está pasando en la JEP justamente, que es una institución muy interesante, pero entra a ver las dinámicas, entonces usted ya empieza a preocuparse por lo que está pasando. Como nos decía la invitada al programa, José Alberto, 8 ya se han responsabilizado por delitos de lesa humanidad o se les han imputado cargos, pero la dialéctica es importante revisarla y yo creo que ese era el papel justamente de Ervin Hoyos, que no es pasar la página, contradiciendo un poco a la persona que acaba de introducir, sino justamente seguir vigentes para que las páginas no queden con errores históricos. Cuando usted ve qué ha dicho la JEP frente a este caso, y me permito ver si encuentro aquí el texto, leerlo, bueno, no, me enredo un poco si lo busco ahora, usted encuentra que el secuestro, por ejemplo, que es ese flagelo que denunció Ervin Hoyos, para la JEP el secuestro era un acto de guerra, algo así como que si lo secuestran a usted, José Alberto, a usted, televidente, o me secuestran a mí, es legítimo porque lo hacían en torno a un acto de guerra. Y yo creo que eso es ignominioso tanto para las familias de la víctima como para la historia. Darle legitimidad a la ignominia del secuestro sometido a los vejámenes, como los campos de concentración que conocimos de la selva por parte de las FARC, darle un estatus político a ese tipo de acciones, pues es ignominioso, la verdad. Entonces no se trata de dar la página por la fatiga, por el cansancio, por el desgaste que nos generó la guerra nos genera la guerra durante tantos años prolongada. Por cansancio no podemos ceder a valores como sociedad. No podemos darle esa patente a los delincuentes para seguir secuestrando con la excusa jurídica de que lo hacen por acto de guerra y como acto de guerra pues van a ser absueltos. Lo mismo intentó hacerse con delitos de menores, abuso de menores, intentaron asociarse con delitos de guerra, el narcotráfico se vinculó a delitos de guerra, entonces en pocas palabras las guerrillas son narcotraficantes porque lo hacen para financiar la guerra, porque se está reconociendo
jurídicamente que estos grupos armados eran grupos políticos y como grupos políticos pues hacían actos de guerra para cometer sus fines y en consecuencia, bajo un acuerdo de paz, conseguir el indulto. Eso es lo que está pasando ahorita con la JEP. Yo quiero darle una oportunidad a la institución, pero por ahí no es el camino. No es legitimando todos estos vejámenes con tal de conseguir la paz a cualquier costo. Entonces creo que esa era la importancia de Ervin Hoyos, la voz que estaba cabalgando, representándome en este caso a mí, porque pues mi voz no es ni cercana al ruido y al eco que podía tener Ervin Hoyos frente a los que queremos la paz, pero no a cualquier costo, no cediendo valores como sociedad, no entregándole a los delincuentes y a los terroristas las herramientas jurídicas para delinquir y luego poder salir a protegerse de la cárcel, pues porque les hemos entregado todos esos instrumentos. Entonces, claro, esa es la importancia de Ervin Hoyos y que va a seguir, y que creo que, como les digo, las ideas no mueren, creo que se va a convertir en un símbolo de muchos de los que nos identificamos con que la página no se pase con errores históricos, la paz no se consigue a cualquier costo, porque incluso por la experiencia nos enseña que cuando quedan este tipo de errores solo quedan heridas que no se sanan y que luego deterioran en más guerra y más violencia. Como lo vemos ahorita, mucha violencia en medios de comunicación, de bandos radicalizados, pero son por estos detalles jurídicos que queda esa sensación de injusticia y que luego degenera. Bueno, sí. José Alberto, esa es mi postura y gracias. Me lo imagino como el Cid Campeador, que después de muerto va a seguir dando la batalla. Gracias, Efraín. Armando, cuando te pedí la intervención anterior, te pedí que hiciera referencia a una opinión o una frase que dijo Néstor. Lo anormal es que en un país como el nuestro tenga que existir programas como Voces del Secuestro y periodistas que se dediquen a conectar a los familiares con las víctimas, con los secuestrados, porque pues, hay una situación de todas maneras salida de madre. Y ahora le agrego a eso otro comentario que hizo Ángela Giraldo, no sé si lo alcanzaste a escuchar. Ella dijo, a mí me preocupa como familiar de víctima que mientras los dirigentes de las extintas FARC están en Bogotá con guardaespaldas, los excombatientes que sí se desmovilizaron están en los territorios sin ninguna protección y es a ellos a quienes están matando, quienes están interesados en desestabilizar cualquier proceso de aclimatación de paz. Bueno, a ver, acabo de recordar al padre, a nuestro santo varón, tenía un programa que se llamaba Alfonso Hurtado. El padre Alfonso Hurtado Galvis. El padre Alfonso Hurtado Galvis fue discípulo de Jorge Eliezer Gaitán. Yo tuve el gusto de compartir con el padre Hurtado Galvis en el Café Gardel. Un hombre muy ilustre y su programa era La Voz de los que no tienen voz. Es decir, en este tipo de sociedades, pues lo ideal es que haya pluralismo y por supuesto que frente a un fenómeno que no existe únicamente en Colombia, existe en todo el mundo, que es el tema del secuestro. Pues yo no podría decir puntualmente en qué países no hay estadísticas sobre no secuestros, uno a veces se vuelve muy absoluto. Pero mire, la controversia, que es como el punto central del programa, Alberto, la controversia es fundamental. Y es fundamental cuando el establecimiento en Colombia ha demostrado que es inequitativo, que es desigual y que no hay justicia social. Es decir, que el establecimiento lo que ha demostrado es que ha generado una profunda crisis y ha favorecido a unos pequeños sectores de la sociedad. Y entonces los que no hemos tenido la oportunidad de gobernar, ¿cierto? Y que tenemos a nuestro favor las pésimas estadísticas que muestra de ejecución el gobierno, pues tenemos todo el soporte para abrir la discusión. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que es que nosotros tengamos que cesar la discusión y entonces que tengamos que pasar la página,
porque precisamente lo que no sabemos todavía es la verdad. Es decir, nosotros no podemos pasar la página hasta que no se reconozca que el establecimiento ha sido responsable. El gran responsable del deterioro de la sociedad no son las guerrillas. Por supuesto que yo, como un hombre de izquierda, no estoy de acuerdo con la lucha armada, ¿cierto? Y es probable que las circunstancias nos lleven a pensar que en un momento determinado, pues la lucha armada era la única opción que tenían algunos sectores de la sociedad. Y ante esa realidad, pues no queremos decir que nosotros tengamos una afinidad frente a la lucha armada, porque nosotros somos fundamentalmente defensores de la vida. Somos defensores del medio ambiente y de todo lo que ello involucra. Pero que nosotros en esto de la reconciliación tengamos que ocultar lo que ha ocurrido o nos prestemos para que no se levante el velo, ¿cierto? Y se descubra la verdad y se pueda descubrir que mucha de esta violencia fue generada por el Estado y que el Estado, el establecimiento, me refiero al establecimiento, es decir, los que han perpetuado en el poder, ese establishment. Ese establecimiento, pues es un establecimiento que ha estado a favor de los poderosos, de unos ricos que son muy pocos y que han subsistido a costilla de una inmensa población que está en pobreza. Entonces, por eso es que es muy importante, yo pues por supuesto que considero que la labor de la Justicia Especial para la Paz es uno de los mecanismos más importantes que puede haber, y que en eso de descubrir la verdad haya podido cuantificar que en los falsos positivos estábamos hablando no de 2.000 y pico de personas, sino de 6.402, pues eso es una verdad necesaria. Y entonces tenemos que seguir, no se trata aquí de abrir las heridas. ¿Cómo así? Que entonces a los poderosos no se les pueden abrir las heridas o no se les puede, dijéramos, hacer un señalamiento por todas las imprecisiones, por todos los errores, por todos los desmanes, mientras que el pueblo tiene que seguir soportando el desangrado, si se me permite, ¿cierto? Todo ese baño de sangre que ha sufrido. Entonces, a mí me parece que, claro, en la paz no es únicamente el escenario de Colombia. Estos mecanismos que fueron acordados fundamentalmente en los diálogos de La Habana, pues que después eso fue un error, por supuesto, haber sometido el tema a una consulta cuando ya teníamos la aprobación de la comunidad internacional. ¿Y usted aceptaría que ese sometimiento a la consulta fue un acto de vanidad política personal de Juan Manuel Santos? Pero por supuesto que sí, fue un error político. Casi que para poder salvar todos los avances del proceso de paz hubo que otorgarle el Premio Nobel de Paz. Eso, dijéramos, fue un respaldo de la comunidad internacional. Es decir, no nos llamemos engaños. Es decir, sin demeritar pues las labores que hizo Juan Manuel Santos. Yo no soy santista. Yo tuve la oportunidad de conocer a Santos cuando estaba en la Cámara de Representantes como asesor de Agustín Valencia. Y entonces sabíamos de toda su capacidad de lobby, ¿no? Es un hombre de una gran habilidad. Pero por supuesto que nosotros creemos entonces que todas estas herramientas son herramientas de vanguardia. La labor de la JEP en todo el panorama internacional, Alberto, es una labor de última generación, ¿cierto? Y entonces nosotros dijéramos lanzar granadas. ¿Podríamos decir que es el equivalente a un 5G del Tribunal de Nuremberg? Bueno, pues lo que pasa es que es otra la connotación, ¿no? Porque estamos hablando de una justicia transicional, ¿no? Y entonces en esta justicia, dijéramos, se hacen, dijéramos, alguna especie de concesiones, ¿cierto? Para la gente no es entendible aquello de que se reconozca un delito para darle tratamiento, porque uno de los grandes problemas de la justicia penal es exactamente poder determinar a ciencia cierta la responsabilidad, es decir, despejar absolutamente la presunción de inocencia. Entonces a mí me parece, Alberto, que
por supuesto que hay que seguir haciendo debates y que haya gente que tenga la osadía en un momento como la tuvo el señor Hoyos de tener, dijéramos, la voz de los secuestrados, pues eso fue loable, pero no por ese acto loable nosotros entonces no pudiéramos cuestionar las posiciones que ha tenido en favor del establecimiento, porque eso sería, dijéramos, un contrasentido. Así es. La intención de este conversatorio con ustedes es el que ustedes nos ayuden a hacer pedagogía, precisamente a que las gentes que nos ven y nos escuchan comprendan que la realidad no es blanca o negra, sino que es un arco iris de tonos, de claros, oscuros, de matices, donde, como bien me han dicho todos, a Ervin Hoyos habrá que aceptarle y reconocerle que fue el periodista que se echó al hombro el mantener el contacto con los secuestrados y sus familiares. No hubo otro periodista en Colombia que lo hiciera, ninguno. Y lo logró en un medio de comunicación nacional, en un horario obviamente que no era de audiencia... no era AAA. No era AAA, era al amanecer, a la madrugada de un sábado y al amanecer de un domingo, pero eran los horarios que esperaban con drama, con angustia las familias, porque sabían que allí sus familiares secuestrados los iban a escuchar, o ellos iban a poder escuchar los mensajes que los secuestrados por alguna vía hacían llegar a sus familiares. Eso habrá que reconocerlo siempre. Lo que quiero es pedirles que en esta última parte del programa nos ayuden. Ya todos hemos aceptado que no es normal que haya que hacer un programa de estos en un país como Colombia. Y también hemos aceptado que aquí de lo que se trata es aprender a manejar la controversia de ideas, y aprender de que no por estar en orillas distintas tenemos que ser enemigos declarados, sino por el contrario, que es a partir de esa discusión que se va generando la síntesis que nos decanta lo más cercano a la verdad verdadera de la vida social. Pero ahora, aprovechando el hecho fortuito de que murió Ervin Hoyos, alguien podrá decirnos, pero es que se habla de Ervin Hoyos y no se habla de otros personajes como, por ejemplo, Carlos Holmes Trujillo, que fue un exministro de Estado, que fue un político muy connotado. ¿Y por qué ese sesgo? No hay sesgo. Hemos decidido y hemos aceptado que sea tomar a Ervin Hoyos como caso, porque Ervin Hoyos se conectó directamente con los secuestrados, se conectó directamente con las víctimas, lo que no hizo Carlos Holmes Trujillo ni ningún otro político en Colombia. Entonces, por esa razón lo estamos tomando. Ahora, la pregunta que les hago a los 4 panelistas: ¿y si la JEP, ya los 8 dirigentes imputados de las FARC han aceptado que sí participaron de secuestro? Ellos ya lo dijeron. El periódico digital Ecos Políticos ya lo anunció, ya lo... Pero formalmente todavía no hay el alegato. Pues no hay el alegato, pero ellos ya aceptaron, digámoslo, ya aceptaron que sí, que ellos participaron en el delito de secuestro, que eso ya es un avance. Sin embargo, alguno de ustedes planteaba, y creo que era la misma Ángela, que el hecho de que la JEP le haya prorrogado un tiempo adicional a los dirigentes de las FARC para que acepten o no su participación al interior de la JEP, ya podría comenzar a generar úlceras. ¿Por qué? Porque es que los tiempos en la ley, usted es abogado, los tiempos en la ley son la garantía del proceso. Dentro del proceso, una de las garantías procesales que debo tener yo como acusado o como acusador es que los tiempos no se me muevan. Y por eso es que hay tanto abogado que uno lo encuentra como que está dedicado a meter excusas y cosas para que los tiempos se corran. Aquí no podría ocurrir que la JEP se vaya a prestar para ese tipo de cosas. Pero, diciendo eso, ustedes 4, que son estudiosos de la realidad del país, que han conocido esta situación y que hoy nos tienen en este debate o en este conversatorio, ¿son optimistas con lo que podemos lograr con la JEP? ¿Ustedes creen que el gobierno actual o un eventual segundo gobierno del Centro Democrático le dará muerte a la JEP como alternativa de justicia restaurativa,
de justicia alterna, que es lo que requiere el país? Vuelvo con Néstor, el historiador que nos acompaña. Yo creo que es improbable, por una razón geopolítica, y es que Joe Biden es presidente de Estados Unidos. El Partido Demócrata ha sido muy cercano al proceso de paz. El propio Barack Obama tuvo un delegado especial en las conversaciones de La Habana. Y entonces, de que Joe Biden esté en la presidencia de Estados Unidos garantiza una presión a este gobierno actual para que la implementación sea más concreta. Otro aspecto geopolítico es que las Naciones Unidas vuelve a darle un espaldarazo a la JEP, especialmente la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que es la encargada de toda la parte de derechos humanos. Entonces, estar en contra de la comunidad internacional en este aspecto es muy difícil, por más de que este gobierno haya querido interferir en las elecciones de Estados Unidos. También esa es Hola, Néstor. Se nos ha congelado la comunicación con Néstor. Néstor. Nada. Volvemos con entonces Javier Parga y ahora volvemos con Néstor. Javier. Armando, parece que tenemos problemas de comunicación por Skype. Definitivamente todavía no nos hemos inventado la comunicación audiovisual. Es decir, no sabemos en el panorama político, la licuadora, el ventilador, se ha empezado a mover, dijéramos, entre lo que es el centro y lo que es la izquierda. Y entonces no sabemos realmente, ahí agazapados, qué estarán pensando los que tienen el coraje, por así decirlo, si se me permite, de hablar en nombre de la derecha, ¿cierto? Entonces, pues ciertamente yo creo que en esto hay que reconocer, seguramente eso facilitó la entrega del Premio Nobel de Paz, así fuera un salvavidas, a Juan Manuel Santos. Ciertamente se movió con mucha destreza dentro de la comunidad internacional. Es decir, el tema fue un tema de primer orden en el día en la agenda internacional. Y precisamente esa estrategia logró no solamente que muchos países importantes de Europa, como Noruega, inclusive como Inglaterra en su momento, hubieran ratificado el respaldo. Entonces ese respaldo internacional, dijéramos, es mayoritario. Los sectores de la derecha no están en ese sentido y ahí tiene un gran respaldo la Justicia Especial para la Paz, aún en el evento en el que el Centro Democrático logre mantenerse en el poder. Muy bien. Néstor, volvemos con usted. Continúe con su planteamiento. Sí, no sé, ahí fue lo que pasó. No, yo decía era la importancia de que los demócratas estén en este momento en el gobierno de los Estados Unidos, retomando también de Obama, que tuvieron delegado especial para las conversaciones en La Habana, y la ONU haya vuelto a hacer el espaldarazo en cabeza de Michelle Bachelet, la encargada de toda la parte de derechos humanos. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que por más de que están gobernando muy mal, los actuales que están gobernando en el país. Entonces ahí también hay como visualizar una reelección del establecimiento. Bueno, es probable que el establecimiento sí, pero el uribismo no. Entonces eso puede ser un aspecto muy importante a tener en cuenta. Ahora, yo pienso que lo importante aquí no es enfatizar en
en los tecnicismos. A ver, la justicia transicional es muy nueva y mucho más nueva en los procesos de paz, porque parte apenas desde 1996 en el Tratado de Roma. Entonces, este tipo de justicia transicional es un experimento, y este proceso de paz colombiano es el experimento como más evolucionado de la justicia transicional. Y lo importante es empezar a prepararse psicológica y sociológicamente como país a la verdad que se está empezando a dar, de que hayan 6.402 ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos es algo terrible, de que ya se está hablando de frente de que la cúpula de la extinta FARC mandó a secuestrar, es un avance. Que después de firmamos los acuerdos, el hospital militar de Bogotá estaba prácticamente vacío. Fue un avance muy importante que infortunadamente volvimos a retroceder. Pero pues en historia uno se da cuenta que siempre que se avanza un paso, se retroceden dos. Entonces, yo pienso que hay que darle la oportunidad. Esto no es inmediato. Esto es un proceso por lo menos de una década o dos para empezar a dar avances hacia una sociedad diferente, o no a esta sociedad enferma, esquizofrénica, de la que hemos vivido siempre. Alberto. Héctor. Javier Parga. Javier. Gracias, Alberto. Mira, creo que ¿me oye? Qué pena que le pregunte porque la comunicación está muy mala. ¿Me oye? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Creo que el tema de la JEP es algo que ha sido un ejemplo internacional en estos procesos de paz. Y creo que debería mantenerse aún a costa de que se sepa la verdad, y precisamente por eso se hizo este tribunal especial dentro del acuerdo de paz para que fuera, o sea, para que se aplicara una cierta justicia aún con los actores armados que habían participado en el conflicto. Creo que hasta ahora lo ha hecho bien, y yo estoy de acuerdo con que la geopolítica internacional favorece el mantenimiento y el funcionamiento, y ojalá que llegue a feliz término este tribunal tal y como fue concebido en el acuerdo de paz, porque creo que el gobierno de los Estados Unidos está interesado en que ese tribunal se mantenga cumpliendo sus funciones originales como fue planteado en el acuerdo de paz. Pero es allí donde yo planteo el tema de pasar la página. Esta justicia transicional es una justicia, como su nombre lo dice, temporal. O sea, es una justicia que va a un determinado tiempo a esclarecer todas esas cosas. Necesitamos la verdad histórica de lo que pasó en el conflicto armado. No solo para condenar a las FARC, yo creo que a las FARC hay que condenarlas. Aún nosotros, los que tenemos esta vocación de querer en este país la justicia social, la equidad y un país progresista con menos desigualdades, ¿sí? Y que no hemos estado de acuerdo nunca con las FARC, pero que simplemente porque hemos tenido unos principios democráticos y de justicia social a veces se nos confunde con que estamos a ese lado. No, señores, a las FARC hay que condenarlas, y a las FARC hay que darles lo que les corresponde como tal. Y yo creo que ellos tienen que responder históricamente por lo que hicieron mal dentro de un mal llamado proceso revolucionario en el que ellos se metieron. Y creo que allí no estamos faltando a ser demócratas, no, porque asimismo condenamos todo lo del paramilitarismo, todo lo que la derecha ha hecho de vejámenes en este país, pero a la vez no perdemos de vista que este país sigue caminando y que este país necesita de justicia, y que actualmente, ¿sí?, toda esta matanza de líderes sociales, que ayer precisamente en el Congreso de los Estados Unidos
el senador McGovern puso un punto muy crítico al gobierno colombiano precisamente porque no ha sido capaz de atender ese llamado a parar las matanzas de líderes sociales. Por consiguiente, este país, cuando yo digo que debe pasar la página, no es para que ocultemos lo que la derecha y la izquierda han hecho, sino para que se esclarezca la verdad, pero siempre con visión hacia adelante, porque si nos quedamos en el remolino, la historia nos va a arrasar y nos va a pedir cuentas también en el presente de todo aquello de lo que significa solucionar los problemas actuales en este país, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema del campo, el problema de la violencia, el problema de la seguridad. Todo eso está al orden del día en un país como el nuestro actualmente. Y a eso hay que pararle bolas, porque nos quedamos entonces en ese remolino del pasado. Bueno, para eso está la JEP y yo espero que la JEP cumpla ese papel y lo cumpla bien, esclareciendo la verdad con todos estos actores armados que participaron del conflicto, pero también de todos aquellos que en la civilidad contribuyeron a ese conflicto. Están empresarios, están personajes políticos, ¿sí? Y todos ellos tienen que también responsabilizarse de lo que hicieron en este conflicto que ha llevado 70 años en este país. Creo que es allí entonces donde la vigencia de la JEP sigue siendo, y además creo que hay que respaldarla para que cumpla su papel, pero sin dejar de vista que este país sigue caminando y que seguimos necesitando la justicia, la equidad, seguimos necesitando que se paren las matanzas y seguimos necesitando que este país camine hacia un progreso que es el que necesitamos y es el que necesita el conjunto de la sociedad colombiana. Gracias, Javier. Efraín Valencia, tu comentario. Gracias, José Alberto. Sí, yo creo que la JEP no tiene forma jurídica de caerse. Hemos asistido a actos políticos y a estrategias para deslegitimarla, cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a la JEP lo que hay que ejercerle es control a sus decisiones. A mí me preocupa el tema de fondo. Lo que está diciendo la JEP tiene grandes matices políticos. Por más de que sean providencias judiciales. Y les pongo un ejemplo para el ciudadano de a pie para dar a entender por lo menos mi verdad o mi punto de vista. Que reconozcan el hecho de un secuestro, pues no nos están diciendo nada nuevo. Eso lo sabe usted y lo sé yo. Lo interesante o lo importante en este tema de estas decisiones es la argumentación que acepta la JEP frente al secuestro. Es que yo puedo reconocer que fue un delito de lesa humanidad. A mí me deja satisfecho si la JEP toma ese tipo de determinaciones, donde como delito va a tener unas consecuencias. Pero si la JEP, como es lo que estamos viendo en comunicados de prensa, en documentos de la JEP, cuando ese mismo hecho del secuestro, la interpretación que le da la JEP es como un acto de guerra, como algo que era legítimo que lo hicieran por ser considerados agentes políticos en el interior del territorio colombiano, lo que jurídicamente conoce como beligerantes, cuando la JEP otorga o concede jurídicamente este tipo de reconocimientos, pues sí, ante la prensa van a salir a decir que qué bueno que supimos que las FARC secuestraban, por fin lo sabemos oficialmente. Perdona, Efraín. ¿Sí? Perdóname, pero es que creo que allí hay una imprecisión. La JEP no ha reconocido o ha aceptado que el secuestro era legítimo por ser beligerantes. Eso no lo ha dicho en ninguna parte. Claro, sí, José Alberto, pues lo primero es que para poderse asentar a negociar con las FARC, el gobierno de Santos tuvo que reconocer el estado de beligerancia al interior del país. Ese fue el presupuesto para poder iniciar con las conversaciones de paz. Entonces, cuando yo le concedo a alguien el estatus de beligerante, quiere decir que legitimo su acción para podernos sentar en la misma mesa. Es la razón por la que el gobierno colombiano o los gobiernos en general no se sientan con bandidos armados a negociar, porque pues para eso está la justicia ordinaria y están las cárceles. Es la única forma de negociar con terroristas, pero para poder sentarse en las mesas de diálogo se les reconoció un estatus de beligerancia, algo así como que la causa de las FARC era legítima porque representaban un sector de la población que se declaró en beligerancia. Entonces,
El estatus de beligerancia lo tienen las FARC. Y cuando uno lee los apartes, que por lo menos cita la prensa, y estoy en este caso revisando La Silla Vacía, que hizo un análisis bastante profundo, pues usted encuentra cómo le van reconociendo a las FARC que era una política de financiamiento el secuestro, y creo que estoy siendo literal. Cuando yo reconozco que es una política de financiamiento, estoy desconociendo el dolor de las víctimas y el dolor de las familias de las víctimas, porque es como decirle que a mi familiar lo secuestraron porque era un oligarca que podía hacer la guerra. Y entonces el hecho de haber sido trabajador y de haber progresado económicamente en la vida legitimaba para que un grupo armado me secuestrara. Ese tipo de imprecisiones van a dejar sin ningún tipo de sanción, ese tipo de precisiones jurídicas que determina la JEP hace que no haya ningún tipo de sanción. Y el secuestro es bastante delicado y estoy por revisar, no lo he hecho, cómo le van a dar tratamiento al secuestro de menores, que está sobre la mesa, y cómo le van a dar tratamiento a los delitos de abuso de menores, que ya han habido algunos comunicados por ex miembros de las FARC o del actual político de las FARC, diciendo que eso era una práctica habitual, pero dentro de un contexto social diferente. Básicamente intentan excusarse frente a las violaciones de los niños, pero sin aceptar los cargos. Entonces, este tipo de situaciones, cuando no se concretan, José Alberto, van a dejar muchas heridas. Entonces, hay dos salidas. O las familias de las víctimas aprenden a sanar su dolor con tener un país en paz, que es uno de los fines que no desconozco del proceso de paz, o sancionamos a quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad y generamos ese bálsamo en las víctimas de que por fin sus delitos fueron justiciados o fueron reconocidos y castigados por el Estado colombiano a quienes lo cometieron. No reconozco que todo el mundo quiere el proceso de paz. El tema es que hay que tener cuidado en este tipo de precisiones jurídicas que podemos dejar heridas en quienes padecieron la guerra de primera mano. Y mi posición es que la JEP no hay que buscar deslegitimarla desde la forma. Todas estas estrategias por coger al magistrado y a la magistrada y buscarle los parentescos y metérsele en las sábanas, creo que eso le quita altura al debate. De hecho, ni siquiera es un debate, eso es una sinvergüenzada. Aquí lo que hay que hacer es que si hay algo mal, pues exponerlo, coger el fallo, revisarlo jurídicamente y exponerlo, que las cosas o se sostienen por su peso o se caen por su peso. Gracias, José Alberto. Tu comentario final. Bueno, mira, Alberto, yo creo que esta cifra de los falsos positivos es una muestra de la incapacidad del establecimiento para haber logrado, dijéramos, someter a la justicia ordinaria a estos actores insurgentes. De tal suerte que, pues, había que buscar la paz. Y entonces, en todos los escenarios mundiales, buscar la paz, hacer un armisticio, pues, se supone, dijéramos, poner unas garantías especiales. Porque, de todos modos, durante todos estos años, todos estos desmanes que se cometieron, los desmanes del secuestro, los desmanes de la pérdida de vidas, en las cuales el Estado nos engañó, el uribismo nos engañó, esto hay que decirlo claramente, queriendo decir que estaba ganando la guerra, trayendo a colación unas cifras que no correspondían a la verdad y asesinando a personas inocentes al margen del conflicto, pues revela que fue imperioso haber hecho esos diálogos de paz y haber logrado la confesión de un episodio de justicia de transición, de justicia transicional, como a la justicia especial para la paz. Muy bien. Vamos a escuchar a Alexander Hidrobo, nuestro periodista, dándonos el reporte de redes sociales brevemente. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los asistentes hoy en el informativo de Nuestra Gente. Hay muchas opiniones y varios audios justamente con respecto al tema del día. La primera opinión que nos dejan a través de Secan Estéreo es la siguiente: sea cual sea la posición de lo que piensen las personas, se volvió costumbre los vivos vivir de los muertos. Tenemos es que convertirnos en soluciones en lugar de ser parte del problema. El siguiente audio que van a escuchar a continuación hace parte de una periodista, Jael Figueroa, quien tuvo la oportunidad en algún momento de conocer al fallecido periodista. Bueno, a Ervin lo conocí cuando asesoré en la parte de prensa y comunicaciones a un ex secuestrado por las FARC.
Lo conocí como un ser humano maravilloso que siempre portó la bandera de las víctimas del secuestro, tanto secuestrados, ex secuestrados como sus familias. Siempre lo vi trabajando en pro de la paz y de la libertad. Cada estrategia, cada herramienta a la que recurría él como comunicador y periodista estaba enfocada en eso, en lograr la paz para el país y la libertad de todos los secuestrados. Siendo coherente con esa posición de crítica hacia los grupos al margen de la ley como la guerrilla de las FARC, pues siguió de acuerdo a eso las ideologías políticas de derecha, cuestionando los acuerdos de paz y las condiciones en las que se dieron, pues cuestión absolutamente respetable. Y hoy que fallece, pues hay que decir que es una persona que le hace mucha falta al país, le hace mucha falta a la paz y obviamente le hará mucha falta a las víctimas del secuestro. Como ella, pues también hay más opiniones en Secan Estéreo, es nuestra fanpage para que ustedes nos puedan seguir. Comentarios como el siguiente: la muerte del periodista es triste para el país, se va para el cielo quien fue capaz de darle voz a los que no podían, partió para el cielo la persona que nos devolvía la esperanza para quienes en algún momento pensábamos que nada sería igual. A continuación, otro audio de un oyente, fiel oyente de Secan Estéreo. La muerte de Ervin Hoyos deja en los colombianos un gran vacío, porque pues fue una persona que, aparte de ser la voz del secuestro, la voz de aquellas personas que vivían las consecuencias del conflicto armado, pues también perdemos un gran denunciante, una persona valiente que se atrevía a desafiar no solo el sistema judicial, sino también a las Fuerzas Armadas insurgentes del país, buscando siempre el beneficio de aquellas personas que no tenían una voz en este país. Entonces, pues, paz en su tumba. Recuerden no desconectarse de la programación que tiene Secan Estéreo para usted. El siguiente comentario nos lo dejan a través de Facebook. Ervin era una persona íntegra, no era oportunista, siempre fue un soporte para nosotros. Me despido con el último audio, es muy importante que lo escuchen, de un fiel televidente que ha hecho seguimiento hoy en la emisión del informativo. Respecto a las amenazas de Jesús Santrich al presidente Iván Duque, pues hay que decir que está haciendo todo lo posible para enfrentar de nuevo al pueblo colombiano. Ya hay suficiente polarización en el país, sin embargo, quienes no decidieron seguir los acuerdos de paz tienen otras aspiraciones más grandes, más fuertes de división, seguramente para el rescate de sus propios intereses. Mientras Santrich estuvo acogido a las condiciones del acuerdo de paz, recibió algunos respaldos, pero definitivamente hoy no tiene ninguno, al menos políticamente hablando. Incluso después de las amenazas fue evidente el rechazo de la comunidad en Colombia, de los ciudadanos en Colombia que en algún momento sintieron confianza ante las intenciones de los cabecillas o de los líderes de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, esta situación pues está demostrando que definitivamente no les interesa y que sí les interesa continuar en guerra y en conflicto armado. Hasta aquí toda la información, los saludos desde la cabina de Secan Estéreo. Me despido, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Agradecemos a nuestro periodista Alexander Hidrobo por el reporte. Agradecemos a nuestros invitados a este conversatorio matutino en el informativo de Nuestra Gente y cerramos con el siguiente comentario editorial. Escuché en la época de la negociación de del gobierno con las extintas FARC a Framper. Framper era uno de los negociadores aquí en Cali, en un evento con empresarios y líderes de la sociedad civil, a hablar del concepto del perdón y del concepto de la reconciliación. Y él decía que, a su juicio, el perdón era un acto íntimo y personal, que cada quien decidía si perdonaba o no perdonaba a su semejante por A o B circunstancia, pero que la reconciliación era un acto social, era un acto de convivencia, era un acto que involucraba a la comunidad y que el papel en ese momento que estaban ellos tratando de inspirar en la sociedad colombiana era
el de motivar un ambiente de reconciliación y apartar el tema del perdón allá en la intimidad de las conciencias y de los hogares de cada una de las víctimas de este cruento conflicto que ha vivido Colombia. A partir de esa reflexión, digo yo que aún los dolientes de los victimarios más agrestes, como por ejemplo Pablo Escobar, o como tantos como los Castaño y demás, aún los dolientes de esos victimarios tienen derecho en su intimidad a vivir su dolor, a vivir su duelo y a que nadie le restregue más allá la herida de esa situación vivida por el fallecido que correspondía a su familia o a su sangre. Lo que no significa que la sociedad en su conjunto se niegue o se cercene el derecho de cuestionar los actos que cometió el fallecido. Eso en cuanto a los victimarios. En cuanto a las personas que no han sido victimarias y que, como en el caso de Ervin Hoyos, ha sido un mediador de conexión, de comunicación entre víctimas sujetas de la afrenta y víctimas transitivas, es decir, reflejo, como son las familias de quienes han sido secuestrados y atropellados, y que jugó ese papel de mediador. Aquí, además de respetar el derecho de la familia de él a vivir el dolor por su ser querido fallecido, creo yo que aceptando que él pudo tener posiciones en las que no estábamos de acuerdo por A o B circunstancia, nadie podrá decir que Ervin Hoyos estaba apoyando el estado de guerra de Colombia y que quería mantenerlo. En este caso yo hablo como periodista y me trato de situar en la posición del periodista Ervin Hoyos, porque además le seguí la pista en los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y soy testigo y cercano de todas las motivaciones que él mismo impulsó para el famoso acuerdo humanitario fallido que nunca se pudo dar en los 8 años de gobierno del expresidente Uribe y de los que él, Ervin Hoyos, fue uno de los mayores líderes promotores. El asunto es que Ervin Hoyos en algún momento del proceso de negociación con las FARC le perdió la fe, como usted o yo pudiera perderle la fe a determinada hecho o circunstancia. Y ese perderle la fe hizo que se volviera muy ácido en sus comentarios, en sus críticas, en sus cuestionamientos a los resultados de la negociación, y particularmente después de que lamentablemente el famoso plebiscito se perdió, por lo que también en mi opinión fue un acto de vanidad política innecesaria de parte del expresidente Juan Manuel Santos, que no le interesaba tanto que refrendáramos la paz como acabar al contendor político, que era lo que buscaba Juan Manuel Santos en su momento. Y hoy, por esa vanidad, los colombianos seguimos patinando en ese barrizal, en ese lodo nauseabundo de una guerra que parece no tener fin. Dicho esto, creo que todas las personas tenemos derecho a asumir posición frente a la actuación de los otros. Y todas las personas tenemos derecho a tener afecto con quienes queramos tener afecto, independiente de sus posiciones. Y esto hay que deslindarlo del debate ideológico, porque si no, Colombia terminará siendo batallones civiles de A, B o C circunstancia que nunca vamos a tener orilla para encontrar lo que Frank Per dijo hace ya varios años. Hay que encontrar espacios de reconciliación, y en los espacios de reconciliación caben las posiciones más divergentes siempre y cuando que esas posiciones no estén siendo agenciadas por los victimarios que tienen intereses de mantener este país postrado en la muerte,
y en el dolor y en la violencia. Y Ervin Hoyos no era eso. No tenía interés en que Colombia mantuviera en el dolor de la muerte y en el dolor de la violencia. Era esa precisamente la tesis por la que al final terminó siendo un contradictor del acuerdo con el que él no estuvo precisamente alineado. Así que la invitación, amables televidentes e internautas, es a que en este estado de polarización lo que necesitamos es tener actuaciones de reconciliación, voces de reconciliación, que no significa abdicar de nuestras posiciones, dejar de hacer la controversia, pero hagámosla sin lastimar los seres humanos que han intentado construir el país, aunque nosotros creamos que no era ese el camino. Esa es nuestra invitación. Buenos días. Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies.